Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este día. Si son nuevos en nuestra comunidad, déjenme darles una bienvenida súper especial. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, especialmente del mundo del entretenimiento, y hoy tenemos un tema que los va a dejar con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Estamos a punto de sumergirnos en un torbellino de noticias, rumores y, quién sabe, quizás hasta confirmaciones. Hoy vamos a desmenuzar ese título que ha prendido fuego las redes sociales y que ha desatado la locura entre los fans de dos de las estrellas más queridas del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título es claro, directo y francamente explosivo. Kerem Bürsin lo hizo, lluvia de rosas para Hande Erçel, romance inesperado. ¿Se imaginan? Una lluvia de rosas. Un romance inesperado. Kerem Bürsin haciendo algo que claramente ha dejado a todos boquiabiertos. Si ya sienten la emoción, imagínense lo que vamos a contarles hoy. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada pista, y vamos a intentar descifrar si esto es solo un rumor más o si estamos ante el nacimiento de una de las parejas más soñadas del mundo de la actuación. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante tema, les recuerdo algo súper importante, y es que si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse que está por aquí abajito. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimo contenido interesante preparado para ustedes. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque la historia que vamos a contarles hoy es digna de una telenovela. Vamos a empezar por el principio, ¿de dónde sale este titular tan llamativo? Pues bien, para los que no están al tanto de todo el revuelo, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos que se robaron el corazón de millones de espectadores a nivel mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, conocida en muchos lugares como Love is in the Air. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que desde el primer momento los fans empezaron a soñar con una relación fuera de los sets de grabación. Y para ser honestos, sus interacciones fuera de cámaras tampoco ayudaban a calmar las aguas. Siempre se les veía compartiendo momentos, apoyándose mutuamente y transmitiendo una conexión que muchos interpretaban como algo más que una amistad. Sin embargo, durante mucho tiempo, ambos mantuvieron una postura de amigos cercanos, negando cualquier tipo de romance. Y la verdad es que el mundo del espectáculo está lleno de rumores, ¿verdad? A veces son ciertos, otras veces son solo especulaciones alimentadas por la imaginación de los fans. Pero esto es diferente. El detonante principal de este titular, esta lluvia de rosas, se remonta a un evento muy específico. Se trataba de una celebración, y no una cualquiera. Fue un momento en el que Hande Erçel estaba recibiendo un reconocimiento importante, algo que estaba marcando un hito en su carrera. Y ahí, en medio de flashes, aplausos y felicitaciones, apareció Kerem Bürsin. Pero no llegó con las manos vacías, no señor. Se dice, y las imágenes que circularon así lo sugieren, que Kerem apareció con un gesto que dejó a todos sin aliento, una auténtica lluvia de rosas. Imagínense la escena, la luz brillando, la multitud expectante y de repente una cascada de pétalos de rosas rojas cayendo sobre Hande. Eso no es un gesto cualquiera, amigos. Eso es una declaración. Eso es un mensaje que trasciende las palabras. Es un te apoyo, un estoy orgulloso de ti, y para muchos, un te quiero dicho de la manera más romántica posible. Ahora, ¿por qué romance inesperado? Bueno, como les mencioné, hasta hace muy poco, la postura oficial era la de una amistad sólida. Ambos han sido muy reservados sobre su vida privada, y aunque se les veía juntos con frecuencia, siempre se mantenía esa línea divisoria entre la amistad y algo más. Quizás para proteger su privacidad, quizás porque las cosas estaban en una etapa inicial y ellos mismos no sabían hacia dónde iban, o quizás porque simplemente querían disfrutar de su conexión sin la presión mediática. Pero este gesto, esta lluvia de rosas, ha sido interpretado por la gran mayoría de los fans como un punto de inflexión. Un momento en el que la discreción dio paso a una demostración pública de afecto y admiración que, para muchos, solo puede significar una cosa, un romance floreciendo. Las redes sociales, como era de esperarse, estallaron. Twitter, Instagram, TikTok, todos los rincones de Internet se llenaron de comentarios, especulaciones y por supuesto memes. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande se dispararon, convirtiéndose en tendencia mundial. Los fans, que han estado apoyándolos desde el principio, estaban eufóricos.
Habían esperado este momento, quizás no de esta manera tan espectacular, pero sí habían sentido esa química, esa conexión especial entre ellos. Ver este gesto, presenciar esta lluvia de rosas en un momento tan significativo para Ande, fue la confirmación que muchos necesitaban. Pero seamos cautelosos. En el mundo del entretenimiento, los gestos grandiosos a veces pueden tener múltiples interpretaciones. Fue un gesto de amistad profunda y sincera. Un apoyo incondicional a una colega y amiga. O fue, como sugiere el titular, la chispa que encendió un romance inesperado. La verdad es que a día de hoy, no tenemos una confirmación oficial por parte de Kerem o Ande. No ha habido un comunicado de prensa, ni una entrevista donde lo hayan dicho explícitamente. Y esa es precisamente la belleza de estas historias, ¿no creen? Ese halo de misterio que las hace aún más cautivadoras. Lo que sí es innegable es el impacto que ha tenido este evento. Ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans que siempre los shippearon, ha generado un debate apasionante entre quienes creían en su romance y quienes eran más escépticos, y sobre todo, ha demostrado la profunda conexión que existe entre estos dos artistas, sea cual sea la naturaleza exacta de esa conexión. Pensemos un poco en la personalidad de Kerem Bürsin. Él siempre se ha mostrado como un hombre apasionado, entregado a su trabajo y a las personas que le importan. Sus gestos, cuando los hace, suelen ser grandiosos y llenos de significado. No es alguien que haga las cosas a medias. Y si decidió hacer una lluvia de rosas para Ande es porque para él, ese momento, esa persona, era digna de un gesto así de espectacular. Es un detalle que habla mucho de su carácter, de su forma de expresar sus sentimientos, y de la importancia que le da a Ande. Por otro lado, Ande Erçel, siempre elegante, profesional y con una sonrisa que ilumina la pantalla, ha sido la figura central de esta historia. Su reacción ante la lluvia de rosas fue de sorpresa, de emoción y, según se pudo apreciar en algunas imágenes, de una felicidad genuina. Verla tan radiante, tan conmovida por el gesto de Kerem, solo alimenta más las especulaciones de un romance. Analicemos las implicaciones de todo esto. Si realmente están juntos, sería una de las parejas más glamurosas y queridas del mundo. Imaginen las alfombras rojas, los eventos, las entrevistas. Sería un torbellino de atención mediática, pero también una oportunidad para que estos dos talentosos artistas disfruten de su relación bajo la mirada de sus millones de fans. La repercusión internacional de su serie ya es enorme, y si se confirma un romance, eso solo multiplicaría su fama y su influencia. ¿Y qué hay de los que decían que solo eran amigos? Bueno, las cosas cambian, las personas evolucionan, y los sentimientos pueden crecer. Lo que pudo haber sido una amistad sólida en el pasado, con el tiempo y la cercanía, puede haberse transformado en algo más profundo, en un amor que quizás ellos mismos no esperaban. Los rodajes de series largas, como fue el caso de Senkalkam, son experiencias intensas que unen a las personas de maneras únicas. Compartir tantas horas juntos, vivir tantas emociones, enfrentar desafíos y celebrar éxitos, puede crear vínculos muy especiales. Ahora, no podemos ignorar el poder de los medios y de los fans en la construcción de estas narrativas. A veces la anticipación y el deseo de los fans pueden influir en cómo se interpretan los eventos. Sin embargo, en este caso, el gesto de Kerem fue tan explícito, tan visualmente impactante, que es difícil no atribuirle un significado romántico. La lluvia de rosas es un símbolo universal de amor y romance. No es algo que se haga por cualquier persona, ni en cualquier ocasión. ¿Qué podemos esperar a continuación? Pues como siempre estaremos atentos a cualquier declaración oficial, a cualquier nueva pista que surja. La vida de los famosos es un libro abierto para muchos, y los fans siempre están ávidos de saber más. Si Kerem y Ande deciden hacer pública su relación, será un momento emocionante para todos los que los han seguido y apoyado. Y si, por el contrario, deciden mantenerlo en privado, respetaremos su decisión, aunque sigamos suspirando por ellos y por la hermosa historia que parece estar desarrollándose. Lo que este titular nos ha traído es, sin duda, una dosis de esperanza y de romanticismo en un mundo que a veces lo necesita. Nos recuerda que el amor puede surgir de las maneras más inesperadas, que los gestos sencillos pueden tener un significado profundo, y que la conexión entre dos personas puede ser tan fuerte que resuena a través de las pantallas y llega hasta nosotros. En resumen, la lluvia de rosas de Kerem Bürsin para Ande Erçel ha sido interpretada por la mayoría como una clara señal de que hay algo más que amistad entre ellos. Un gesto espectacular en un momento importante para Ande,
que ha encendido las redes sociales y ha reavivado la esperanza de un romance tan esperado como soñado. Aunque aún no haya confirmación oficial, la emoción y la especulación están a flor de piel. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles todas las novedades. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero esto no se acaba aquí. Hemos desglosado el misterio detrás de la lluvia de rosas y del posible romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y qué historia tan fascinante hemos descubierto. Hemos visto cómo un gesto aparentemente simple pero cargado de significado puede encender la imaginación de millones de personas y desatar un debate apasionado en las redes sociales. Hemos analizado la conexión especial entre Kerem y Hande, desde su inolvidable trabajo en Senkalkam hasta este momento cumbre que ha dejado a todos con la boca abierta. La lluvia de rosas no es solo un título llamativo, es un símbolo, una declaración, y para muchos, la confirmación de un romance que ha sido largamente esperado y soñado por sus seguidores. Aunque la confirmación oficial aún esté en el aire, lo que es innegable es la química, el respeto y la profunda admiración que existe entre estos dos talentosos artistas. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis tanto como nosotros disfrutamos investigándolo para ustedes. Ha sido un placer compartir esta noticia tan emocionante con todos ustedes. Y antes de que se vayan, les recuerdo la importancia de su participación. Queremos saber qué piensan ustedes. Dejen sus comentarios abajito, compartan sus teorías, sus esperanzas, sus opiniones sobre este posible romance. ¿Creen que es real? ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, para que todos puedan estar al tanto de esta increíble historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad, porque cada día nos esforzamos por traerles lo mejor del mundo del entretenimiento, análisis profundos, noticias exclusivas y un poco de magia a sus vidas. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de sus historias favoritas. Adiós.